Muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este webinar organizado por el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos para el Colegio Santa Ana. Soy Elías Alaca, neuropsicólogo en el gabinete, y pues hoy me encuentro como responsable de los controles de esta conferencia, que tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. Quiero recordarles que todos están silenciados para que no ocurran interferencias durante la transmisión, pero que el chat estará habilitado en todo momento para que ustedes puedan escribir sus preguntas a la ponente del día, quien las contestará en la última parte de esta reunión. Sin más preámbulo, quiero saludar a Cintia Calderón, psicóloga del Colegio Santa Ana, para dar paso a las voces pertinentes. Hola, muy buenas tardes, queridos papás y mamás. Para mí es un grato honor poder tenerlos acá en este día, donde vamos a tocar un tema muy importante como es la conducta en tiempos de confinamiento. Para este tipo de espacios que el colegio ha visto para poder brindarles a ustedes en este tipo de confinamiento, pues hemos trabajado con un equipo, ¿no? Con la colaboración de un equipo, estamos trabajando con la colaboración de un equipo de profesionales, ¿no? Del gabinete de servicios psicológicos y cognitivos. Para ello, obviamente, quiero presentarles a nuestro administrador técnico de la plataforma. Bueno, pues con nosotros Elías Alaca, ¿no? Él es neuropsicólogo de este centro de gabinete, como también, bueno, no sé, creo que no está la licenciada Yanina Irusta todavía, pero ella es también la directora que nos está colaborando con esto. Y ahora también les voy a presentar a una persona integrante también de este gabinete, ¿no? Que hoy día nos va a brindar sus conocimientos sobre este tema. Ella es la licenciada Liliana Iglesias Pacheco, es licenciada en Psicología de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, es integrante del Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos, como lo había mencionado, y bueno, en su experiencia laboral, ella trabaja en intervención en dificultades del aprendizaje. Entonces, ella es la que nos va hoy día exponer este tema. Quiero dar la bienvenida, no sé si, pues bueno, Liliana, cuando gustes, el micrófono está abierto para ti. Hola. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Cintia. Gracias, Elías. Buenas tardes, padres de familia, los que nos estén viendo. Yo soy Liliana Iglesias, soy psicóloga, como bien decía Cintia, integrante del Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos. Y en esta oportunidad me voy a dirigir a ustedes con un tema que considero es muy importante, más que todo en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, sin más que decir, voy a empezar a explicar un poco lo que es la conducta. Antes de entrar al tiempo de confinamiento que estamos viviendo, quiero que quede claro cómo lidiar o cómo manejar la conducta de los niños en cualquier circunstancia, digámoslo así. Entonces, voy a pasar a lo siguiente. Cuando hablamos de conducta es indispensable también hablar sobre los límites. El establecer límites claros y firmes con los niños nos va a llevar a tener una mejor relación con ellos. Y hay papás que creen que es posible hablar y razonar, contrariamente a otros que más bien piensan que poner límites es solamente ser rígidos y no involucrarse quizás emocionalmente con los niños, ¿no? No entrar en su mundo, no entender por qué se portan así, sino simplemente castigar, quizás hasta físicamente muchas veces. Pero bueno, yo creo que no todos venimos a este mundo, mejor dicho, sabiendo ser padres o con un manual sabiendo qué actuar frente a qué circunstancias o frente a algunas actitudes que tienen los niños.
pero yo creo que es también nuestro deber informarnos lo más posible en cuanto a esto, porque la conducta humana es lo más complejo que existe para su estudio, y como papás queremos nosotros darles lo mejor a nuestros hijos. Entonces, que estén aquí significa eso también para mí, ver a los papás interesados en querer brindar lo mejor a sus hijos, ¿no? Y ser cada día mejores padres, porque obviamente perfectos no vamos a poder llegar a ser nunca, pero sí aprender de los errores que vamos cometiendo y poder también restituirlos con el tiempo. Entonces, ¿por qué puse esto aquí en esta parte de la explicación? Que es posible hablar y razonar. Yo considero que sí es posible llegar a ese punto con los hijos, pero siempre y cuando previamente se hayan construido unos buenos cimientos, se hayan puesto unas buenas bases estables de hasta dónde un hijo puede llegar, hasta dónde se le permite llegar como una actitud correcta, y desde dónde ya es una falta de respeto, una conducta inapropiada, etc. Entonces, quiero explicarles con un ejemplito que es más o menos esto de poner bases, ¿no? Digamos que tenemos nosotros una casita y al lado vive un vecino nuestro. Son dos casas que están lado a lado, digámoslo así, y con una línea, una franja dibujada en el piso que indica hasta qué punto es mi territorio y desde qué punto a qué punto es el territorio del vecino. Entonces, en la vida real es eso lo que pasa más o menos con los niños, ¿no? Si es que, digamos, este vecino pasa una primera vez hacia nuestro territorio, y nosotros vamos y le decimos amablemente que no, que esta es y hablamos y razonamos, ¿no?, con él, y decimos que este es nuestro espacio y que él debería estar en el de al lado. Él quizás ese momento nos va a entender, va a pasar un tiempo, nos va a agarrar más apurados, más ocupados, o tal vez hasta de mal humor, y un día se va a pasar nuevamente. Como nosotros estamos así, vamos a ir y vamos a explotar contra el vecino y le vamos a decir que por qué otra vez ha pasado hacia nuestro lado, ¿no? Y a veces tal vez hasta lo vamos a dejar pasar y no nos vamos a enterar y vamos a decir, bueno, por esta vez mejor no hago problema y no le diré nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué mensaje le estamos dando a esta persona? El mensaje de que no tenemos claro qué es lo que nosotros esperamos de él, ¿no? También le estamos diciendo que no importa, a veces sí nos va a molestar, a veces no, pero bueno. Aquí el problema el mismo problema, mejor dicho, pasa con nosotros como padres hacia nuestros hijos, ¿no? A veces dejamos pasar algunas conductas que no están del todo bien, a veces sí somos muy rígidos, depende también del humor con el que estamos, de la circunstancia por la que estamos atravesando, etcétera. Son muchos factores. Pero ¿a qué quiero llegar? A que si es que no ponemos una cerca, porque lo ideal sería poner una cerca, una reja que divida, o un muro que divida a uno de otro. Entonces, si nosotros no sabemos poner esa cerca en el momento justo y desde el principio siendo consistentes, entonces nos vamos a tropezar con muchos de estos problemas a la medida en que vamos criando a nuestros hijos, ¿no? En este caso. Entonces, ¿a qué se refiere construir buenos cimientos? Es a eso precisamente, a poner esas cercas claras, firmes, pero también con amor hacia nuestros hijos, para que ellos sepan hasta dónde les es permitido llegar y desde dónde ya se considera una falta o algo, una mala conducta o algo que no debería haber hecho. Es mucho más fácil hacer esto mientras nuestros hijos están más pequeños. Entiendo que es fácil que cuando los hijos ya van creciendo, ya se va haciendo muy, muy complicado hacer esto, más difícil, nos cuesta más, pero tampoco es imposible, se puede lograr siempre y cuando se vaya practicando esto cada día, porque es una tarea diaria, es una tarea de todos los días, el querer criar y el querer tener hijos no obedientes, pero sí con buenas conductas, hijos que sean, porque es normal el hecho de sobrepasar límites y etcétera, pero hijos que sean sanos, eso es lo que queremos lograr siempre como papás. Entonces, pasando al siguiente punto,
me tocaría explicarles la diferencia en sí que hay entre la consecuencia y los castigos. Para algunos es más fácil aplicar castigos, ¿no? El niño hace algo mal, no hace la tarea o contesta de mala manera a algún familiar o a la mamá o al papá. ¿Y qué hacemos? Castigamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algo interesante. El castigo tiene una connotación negativa. Y contrario a lo que se piensa, por eso puse en un circulito que ustedes seguro están pudiendo ver, el castigo es parte de las consecuencias, es una pequeña parte del todo el círculo que significaría las consecuencias. La diferencia entre ambos es que las consecuencias tienen una connotación positiva, a diferencia del castigo, que este tiene una connotación negativa, ¿no? Que más bien en esta tablita ustedes pueden ver cómo los diferencia ambos. Por ejemplo, la consecuencia es algo natural, es algo lógico, es algo que a todos nos pasa, ¿no? Hacemos algo y tenemos que esperar un resultado, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a lo que hicimos más antes. Entonces, en la consecuencia, se le enseña al niño a ser el responsable de sus resultados, de su vida. Él está siendo artífice de todo lo que le va pasando. Se le enseña eso, responsabilidad. Es por eso que es mucho más correcto aplicar las consecuencias y no tanto los castigos. Porque ¿qué pasa en un castigo? Un castigo es más que todo un mecanismo del papá para desahogar sus frustraciones actuales, ¿no? Por las que está pasando en ese momento. Es una buena excusa, digámoslo así, para desahogar sus frustraciones y no tanto para enseñarle al hijo por qué es que hizo mal o qué es lo que debería hacer para actuar de mejor forma. Eso como que se deja un poco de lado al usar este castigo. Puede ser castigo físico también, que pasa muchas veces, y después incluso el papá le hace sentir culpable. Ya es un círculo que se va repitiendo y repitiendo, es algo cíclico, y al final nos hacemos daño tanto papás como hijos, y no, la relación más bien se termina deteriorando. Entonces, ¿qué también pasa cuando nosotros aplicamos un castigo? Le responsabilizas al padre, es el hijo el que dice y piensa que mi papá tiene la culpa, mi papá me pegó, mi papá me riñó, mi papá me castigó, o sea, él no me enseña, a él no le interesa que yo aprenda o tampoco se toma el tiempo tal vez de explicarme por qué está mal lo que hice, ¿no? Esto no siempre lo van a pensar conscientemente, pero sí inconscientemente ya están pensando todo eso, ¿no? De acuerdo a la edad que tengan también los niños. Entonces, al aplicar castigos no estamos enseñando responsabilidad a nuestros hijos, más bien está cayendo toda la responsabilidad hacia nosotros, nos estamos haciendo daño, les estamos haciendo daño, así que quería diferenciar bien y destacar bien estas características de cada uno para que así nosotros sepamos cómo mejor abordar estos inconvenientes que podamos tener con nuestros hijos. Pasando al siguiente punto, tenemos las consecuencias efectivas. Ahora, hablando de las consecuencias, nos vamos a centrar en esto porque, como les había dicho, esto es a lo que apuntamos, digámoslo así, no tanto a los castigos. Entonces, ¿qué son las consecuencias efectivas? Son las consecuencias formativas también, efectivas o formativas. ¿Por qué? Porque pretenden formar, pretenden tener resultados positivos, quizás no tan a corto plazo, pero sí a largo plazo. Por ejemplo, las consecuencias, en estas consecuencias formativas, deben tener relación con la conducta cometida. Por ejemplo, si nuestro hijo se pelea con el hermanito y le pega, no podemos decirle, bueno, pues ahora te quedaste sin desayunar por mañana. No tiene nada de congruente el darle ese castigo frente a la conducta que el niño ha cometido. También hay que evitar que reciba beneficios con su mala conducta, porque los niños es eso lo que buscan al hacer algo malo, ya sea llamar la atención de los padres, esa atención que generalmente no tienen y es por eso que están demandando eso. Esa su mala conducta le da algunos beneficios que él necesita.
¿no? Ya sea consciente o inconscientemente también. Entonces, estas consecuencias efectivas también buscan reparar el daño. ¿Qué significa esto? Que si, digamos, nuestro hijo tuvo alguna mala conducta, como acabo de decir, le pegó a la hermanita, ¿qué significa reparar el daño? Decirle que le tiene que pedir perdón, ¿no? Ir y hacerle ver que lo que hizo está mal y aparte tiene que pedirle perdón y retribuirle de alguna forma el mal momento que en este caso le hizo pasar. También tenemos que identificar si la mala conducta fue involuntaria o intencional. Esto también es muy importante, porque si, digamos, la mala conducta fue involuntaria, por ejemplo, se dio a causa de un olvido, de que estaba jugando, por ejemplo, tenía que poner la mesa porque esa es la obligación. Entonces, y no lo hizo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque estaba jugando con el hermanito y se distrajo. Fue algo inconsciente, fue algo, no tuvo intención de hacerlo para molestar a alguien específicamente, sino que se le olvidó. En este caso estaríamos hablando de una mala conducta involuntaria, que claro que también llevaría a reparar el daño, se le haría notar obviamente, pero no necesita de más consecuencias que esa. En cambio, en una mala conducta que es intencional, no solo se le está pidiendo que repare el daño que hizo, sino también se le tiene que dar una consecuencia sobre la intención que tuvo, ¿no? Por ejemplo, el niño quiso pegarle a su hermanita, ¿por qué? Porque no sabe cómo medir su fuerza, porque pueden haber muchas razones. Pero en ese caso sí fue intencional. Entonces se está hablando de una mala conducta que tuvo la intención, aparte del acto que cometió, que ya está de por sí mal, tuvo la intención de hacerlo. Entonces, no solo se le va a pedir reparar el daño, sino retribuirle de alguna forma a la persona a la que cometió el daño, puede ser el hermanito, el amiguito, la mamá, el papá, qué sé yo. Retribuirle de alguna forma y quizás quitarle por un breve tiempo algo que él aprecia mucho, ¿no? Quizás ese también sería una buena consecuencia para explicarle de que por qué está mal que hizo, que haya hecho eso y que la consecuencia esté, como les había dicho anteriormente, congruente y relacionada con lo que haya pasado. Las consecuencias tienen que ser siempre inmediatas al acto, ¿no? Pasados unos minutos, no sé, pero no dejar pasar mucho tiempo, porque si no, ya no, el aprendizaje que nosotros vamos a querer lograr con esto ya no va a ser relevante. Si es que ha pasado mucho tiempo desde que hizo la mala conducta a cuando llegó la consecuencia de esa mala conducta, no tiene que haber mucho tiempo, tienen que ser unas consecuencias inmediatas. Pasando a la siguiente, los errores a la hora de poner límites. Como ya habíamos dicho que poner límites es tan importante y tan necesario, existen también errores a la hora de poner y establecer estos límites. Por ejemplo, buscar algo que le duela. Si nosotros vamos a querer castigarle de esa forma, solo estamos queriendo buscar hacerle daño de alguna forma a nuestro niño o qué sé yo, con algún castigo físico. Si solo es esa nuestra meta, buscar algo que le duela, no estamos logrando nada en sí a largo plazo. Y a corto plazo estamos más bien deteriorando nuestra relación como padres a hijos, ¿no? También es algo muy común hacer y que se considera un error, dar castigos exagerados, ¿no? Por ejemplo, una niña que digamos que no haya hecho la tarea o haya sacado una mala nota y le haya mentido a su mamá o algo así, y que la mamá venga y le castiga con que no va a salir un mes con sus amigas, que tampoco en ese mes va a poder ver jueguitos en su tablet, en su celular, o quizás en todo ese mes no va a poder ver el programa favorito que tiene en la televisión, etc. Eso se considera un castigo exagerado para la acción que la niña ha cometido. Y además nos va a dar pie a que la niña se siga portando o el niño se siga portando mal. ¿Por qué? Porque ya no va a tener nada que perder.
porque todo ya no va a ver qué más le van a poder hacer y que le vaya a doler más de lo que ya le hicieron. Entonces, es un castigo muy exagerado para ella, más bien, o para él, más bien la intención sería paulatinamente quitarle algo que ella o él aprecie mucho, ¿no? Eso, por ejemplo, sería mucho más productivo que un castigo así de exagerado, como les acabo de decir. Otra cosa que también se considera un error es premiarlos por no portarse mal. ¿Por qué? Porque cuando se ha visto, por ejemplo, premiar a una persona por no robar o premiar a alguien por no mentir, o sea, se considera también, o se consideraría también como un tipo de extorsión hacer algo así, y tampoco es lo que buscamos, ¿no? O lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, el dar premios por no portarse mal no es lo adecuado tampoco. Y por último, no debemos permitir que el enojo nos controle como padres, ¿no? No debemos perder los estribos en el momento en que... ¿Y cómo podemos hacer esto? Mentalizarnos en que no debemos tomarnos nada tan personal. Por ejemplo, si yo fui a hacerle despertar a mi hijo porque ya es tarde y ya debe ir a clases o al colegio y mi hijo no quiso despertar, se despertó de mal humor y yo permito que eso me afecte, entonces le riño, entonces le castigo, entonces le digo, ¿cómo te vas a levantar así de mal humor si tú sabes que es tu responsabilidad, y etcétera, ¿no? Y empiezo con mi sermón, que generalmente es lo que solemos hacer, sin pensarlo muchas veces. Eh, hacernos enojar es lo que ellos a veces buscan también inconscientemente, ¿no? O sea, mi mamá se enojó otra vez, entonces mañana lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque a veces también es una forma de decir, ahí sí me atiende, ahí sí está pendiente de mí, ahí sí me habla, después si es que yo hago todo bien, o sea, no hay esa interacción con ella que necesito tal vez, ¿no? Como hijo. Entonces, otra vez ahí está ganando algo con la mala conducta que tuvo, que está ganando la atención, el tiempo de la mamá, el enojarse, para él o para el niño es ganancia. Entonces, no debemos permitir que nos controle el enojo, más bien debemos respirar muchas veces, 10 veces si son necesarias, como dicen, porque de verdad que esto es lo peor que podemos hacer al momento de querer educarlos, ¿no? O al momento de querer responder de alguna forma a alguna actitud mala que hayan tenido. Para hacer todo esto, todo lo que les estoy contando o diciendo en lo que va de esta charla, es importantísimo también tomar en cuenta a cómo estamos organizados como sistema familiar. ¿Por qué? Porque los niños no son algo solos, no son un ente aparte de la familia. Tiene mucho que ver la actitud que ellos tienen ante muchas cosas con el entorno familiar. Entonces no podemos aislarlos y decir que simplemente ellos se portan mal, ellos no obedecen, ellos no hacen caso, que son unos niños que solo me sacan canas verdes, que me hacen explotar y qué sé yo. Solo señalar hacia ese lado cuando también nosotros somos los papás, nosotros formamos parte de su entorno, entonces tenemos un papel que estamos jugando en la vida de ellos, de nuestros hijos, así nos demos cuenta o así no, nosotros somos su entorno más cercano. Es este sistema familiar el que le está formando de una u otra forma a esta personita que está en desarrollo. Entonces, para tener un sistema familiar sólido, tienen que haber, según yo, 3 cosas muy importantes, que es, uno, la convivencia social. ¿A qué se refiere esto? A fomentar un buen trato entre los miembros de la familia, ¿no? Un buen trato entre hermanos, buen trato de hijos a papás, de papás a hijos también, siempre respetando siempre respetando a cada persona y también teniendo esa confianza de poder comunicarnos efectivamente, como decía anteriormente. A eso se referiría lo que es la convivencia social. Incluso de esto depende el que salgan niños que en el futuro vayan a ser seguros de sí mismos, niños confiados, niños que se hayan sentido amados
tienen muchas más posibilidades que otros niños que no han vivido de esa forma a lograr muchos éxitos en el futuro, a sentirse más realizados consigo mismos incluso. Fuera o aparte de la convivencia social, también no tenemos que dejar de lado las obligaciones dentro del sistema familiar, porque son estas obligaciones las que nos hacen tener hijos responsables, eh, hijos que vayan a ser empáticos incluso al momento de crecer, al momento de desarrollarse, hijos que también vean en los otros y no solo en su burbujita. Por eso es también un error hacer todo por ellos cuando son pequeños. Ay, no es que no va a poder, ay, no es que es muy pequeño, ay, no es que... A veces les queremos facilitar mucho las cosas como padres o como madres y no hacerles pasar por ningún momento malo, que no se caigan, limpiarles el caminito de piedritas, pero en realidad haciendo todo esto estamos perjudicándoles bastante. Más bien es muy importante, es vital darles responsabilidades desde pequeños, de acuerdo a su edad. Hay ahora tanta información que se encuentra en el internet, en libros, y ahora el acceso que se tiene a toda esta información está en la palma de la mano prácticamente. Entonces, no hay excusa para no formarnos, para no educarnos, para no autoeducarnos, para ser mejores padres. Eso es lo que al final más van a valorar ellos en nosotros. Entonces hay que darles las obligaciones, pequeñas tareas del hogar, de acuerdo a su edad, como dije. En niños de 7, 8, 9 años ya pueden hacer cosas como poner la mesa, prepararse un sándwich si es que tienen hambre para merendar, pueden escoger la ropa que se van a poner, llevar su ropa sucia al cesto de la ropa sucia, quizás barrer su cuarto. O sea, son esas pequeñas cositas que ya se les puede ir poco a poco interiorizando, ¿no? Para que después ya lo hagan automáticamente y sea mucho más fácil para ellos una vez que vayan creciendo. Entonces, ahí radicaría la importancia de darles obligaciones a nuestros niños. También es importante el cuidado personal. ¿A qué se refiere con esto? Al establecimiento de rutinas. Qué importante es establecer rutinas y para la hora de dormir. Especialmente son estas tres, por eso las puse ahí. Las que leen, tener un horario de dormir, un horario para comer, para la comida del almuerzo, que es la más importante, y un horario para despertar. Claro que también va el horario del desayuno, de la cena, si es que toman té en la tarde, todo eso. Cada familia ya sabe cómo se organiza en este ámbito, pero de que tengan una rutina y un horario que tengan que respetar es muy importante y les brinda mucha seguridad también a los niños manejarse, tener ese encuadre bien claro y manejarse dentro de él. Incluso en estos tiempos de cuarentena es muy difícil o ha sido muy difícil y un reto para los padres fijar estos horarios, ¿no? Y hacer que se cumplan. ¿Por qué? Porque ya no están yendo al colegio, ya no despiertan como antes a la misma hora, por ende en la noche ya no les da sueño tan temprano, quizás se quedan jugando hasta muy tarde, pero ahora incluso con las clases virtuales como que siguen teniendo esa responsabilidad. Entonces, con más razón, como padres hay que seguir implementando estas rutinas en casa y no solo para ellos, sino también nosotros, ¿no? Nosotros como adultos también tener estas rutinas bien establecidas y regirnos a ellas, porque así también como aprenden de las palabras que les decimos, aprenden de nosotros, aprenden muchísimo más también de nuestros actos, del ejemplo que les estamos dando. Entonces, todos como familia deberíamos tener estas rutinas y tratar de apegarnos a ellas. Claro, en este tiempo de la cuarentena o del confinamiento es mucho más difícil ser tan rígidos, ¿no? Pero con un poco de flexibilidad, pero sin que desaparezcan del todo estas rutinas y horarios que todo niño tiene que tener. Y pasando a la siguiente. Eh, entonces, hay una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué hacer en la situación actual? Ya hemos hablado de lo que es la conducta, del cómo establecer límites, del por qué es importante establecer estos límites y por qué hacerlo desde pequeños, ¿no? En realidad es mucho más fácil hacerlo desde pequeños, pero
Si es que ya nuestros hijos son adolescentes, también otros padres de aquí del curso pueden tener hijos mayores también, que están tropezando quizás con estos problemas. No es tarde, pero sí les va a costar un poco más, pero es como cualquier habilidad que se adquiere, ¿no? Con la práctica se va fortaleciendo. Entonces, imposible tampoco va a ser. Ahora, yéndonos un poquito más a la realidad, diré, que estamos viviendo ahora, es una realidad un poco distinta, donde ya sabemos qué es la conducta, ya sabemos cómo poner límites, pero ahora esta pandemia nos ha venido a todos de sorpresa, nos ha caído como un balde de agua fría y muchos no sabemos cómo actuar, ¿no? Cómo reaccionar ante las cosas que ahora están pasando, ante los retos que ahora tenemos enfrente. Y si como adultos que somos no sabemos cómo reaccionar y nos vemos muchas veces estresados, preocupados, ansiosos, muy, con un sinfín de emociones, entonces los niños con mucha más razón tampoco tienen esa facilidad de, más bien, si hablamos de facilidad de adecuación, de adaptación, ellos tienen mucha más facilidad que nosotros los adultos, ¿no? Pero si para nosotros esta crisis está teniendo tanta repercusión en nosotros mismos, para ellos va a ser mucho peor. Entonces, por eso que hay que entenderlos también, hay que tratar de explicarles que estamos ante una realidad distinta, que quizás ahora no les dejan hacer o no pueden hacer cosas que antes sí era muy normal. Ver a sus amiguitos, ir al colegio, estar en el recreo, tener esa interacción con los demás niños, con sus semejantes, que a todos les hace muy bien. Ahora ya no, de pronto todo eso les cortaron. Entonces es obvio que los niños también se encuentran estresados, ansiosos, quizás hasta la preocupación y la ansiedad de nosotros como padres les estamos pasando, porque la ansiedad es algo que se contagia muy fácilmente. Entonces, sin darnos cuenta, podemos estarles también pasando estas preocupaciones, porque claro, ellos no se van a preocupar porque no sabemos cómo pagar la casa, porque tenemos deudas, porque las preocupaciones no van a ser las mismas, ¿no? Pero en su cabecita, en su mundo también han cambiado muchas cosas y eso es muy importante tener en cuenta nosotros como adultos para ayudarles a gestionar todas estas emociones y pensamientos que vengan y también haberles dado y darles, si es que no ha sido así, esta confianza que es muy importante para que ellos hablen con nosotros, nos digan cómo se están sintiendo, qué es a lo que están teniendo miedo, qué es lo que les preocupa, cómo están durmiendo, si es que ha cambiado en algo su comida, si es que ya no les da mucha hambre, más bien ahora están comiendo más que antes. En todos estos indicadores nos pueden dar cuenta de cómo le está pasando a nuestros niños actualmente, ¿no? Y poder ayudarles también. No es solo de conocer, sino de también tomar acción y hacer algo para que ellos estén mejor. También en esta situación deberíamos buscar nuevas estrategias para afrontarla de la mejor manera posible. Tenemos que reinventarnos, tenemos que reeducarnos, también tenemos que desaprender muchas cosas que quizás nos han venido enseñando año tras año, quizás tengamos que desaprenderlas para volver a aprender y vivir y salir a este mundo que ahora ya es otro, ya es distinto. Incluso a los niños hay que enseñarles hábitos de higiene, salir siempre con barbijo y esas cosas que antes nunca nos habíamos imaginado vivir algo así. Entonces, es esto de buscar nuevas estrategias para afrontar esta situación, es algo vital también que hay que hacer. Otra cosa que también considero que hay que hacer en esta etapa es ser más flexibles con las reglas y los límites en el lugar, ¿no? Como les decía anteriormente, no vamos a esperar que nuestros hijos tengan los mismos resultados haciendo la misma cosa. Tenemos que ser flexibles en cuanto a todo lo que antes les pedíamos o esperábamos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto, repito, ha cambiado, estamos en una realidad distinta. Entonces, es nuestro deber como papás tener esta flexibilidad y no solamente
apegarnos a que nuestro hijo tenía que hacer esto, nuestro hijo no se ha levantado hoy temprano, nuestro hijo sigue despierto, ya son las 11 de la noche, no quiere hacer tareas. Incluso eso de hacer tareas ahora está constituyéndose en un problema muy grande para nosotros los papás, ¿no? Nosotros estamos fungiendo de maestros y es otra cosa, es muy, muy distinto. Pese a que tenemos tiempo, quizás muchos están trabajando pese a esta cuarentena, quizás un poco más flexibles que otros, pero hay una gran parte de padres de familia que están desocupados prácticamente, sin trabajo o trabajando unas 2 horas o 3 desde la casa, así conectándose por estos medios. Y es más fácil, tenemos más tiempo, pero también al mismo tiempo perdemos muy fácilmente la paciencia al tratar de explicarles lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho o todo el tiempo esto de que tenemos que ser más flexibles con las reglas y los límites, que según nosotros, nuestros hijos quizás ya sabían hacer esto a tal hora y ahora como que han vuelto atrás. Es una regresión normal en esta época, pero como les digo, siempre con límites claros y con las rutinas bien establecidas, vamos a poder poco a poco volver a lo que era antes, ¿no? Pero no exigirles de más a los niños en esta etapa, eso es muy importante. También no alterar la rutina diaria de los niños, pero bueno, eso ya se les explicó anteriormente con esto de los horarios. Es importante también controlar la ansiedad, como les decía, nosotros como adultos que somos, podemos enseñarles a respirar, podemos enseñarles técnicas de relajación. Ahora hay incluso meditaciones guiadas. En YouTube encontramos muchos videos. Entonces, tanto como para papás y como para hacer una guía de padres a hijos también. Entonces ahora tenemos tanta información a mano que es momento de ponernos en acción, como decía, y cada vez buscar ser mejores padres, y más en esta etapa. Entonces, esto de controlar la ansiedad, como les decía hace rato, la ansiedad es bien contagiosa, sin querer podemos estarles pasando un poco a nuestros hijos. Entonces, y estos niños perciben, son tan como esponjitas que perciben más fácilmente estas cosas que les pueden hacer daño. Entonces, de nada sirve estar ansioso, nervioso y decirle a nuestro hijo, estoy bien o todo está bien. No, es mejor hablarles francamente, explicarles muy bien, que supongo que a estas alturas todos ya lo han hecho, porque son ya niños, los hijos de ustedes que me están escuchando están entre los 8 o 9 años. Entonces, son niños que ya entienden perfectamente que es un virus, que es una enfermedad, es algo muy parecido al resfrío, pero mucho más contagioso. Entonces hay que tener este tipo de cuidados de ahora en adelante. Todo eso ya se los han debido explicar. Y también tenemos que ser nosotros los modelos para ellos, ¿no? El ejemplo, vuelvo a recalcar, para que ellos se apeguen a nosotros, al modelo que nosotros les estamos mostrando, para que puedan lavarse bien las manos, tener mayor higiene, desinfectar las cosas, limpiar mejor las cosas que quizás antes no las limpiábamos más superficialmente, pero ahora esta enfermedad nos obliga, ¿no? a estar más pendientes de algunas cosas que quizás antes las pasábamos por ahí. Entonces, como los niños perciben y se apropian de la ansiedad de los padres fácilmente, es importante, como les muestro en una de estas imágenes, el enseñarles a respirar. ¿Y por qué elegí esta? Porque una técnica muy bonita es enseñarles a respirar por la nariz y exhalar por la boca, unas 3, 4 veces, las veces que sean necesarias, hasta que el niño se sienta realmente tranquilo, cómodo. Esto lo puede hacer echado, sentado, ya como ustedes vean. Y podemos poner algo en la pancita también para que vea como un muñequito de peluche, puede ser, como en la fotito se ve, para que mientras respira, como al inhalar tiene que crecer el vientre. Entonces, bueno, entonces en ese momento a los niños les gusta, ¿no? Ver cómo el muñequito se levanta y luego vuelve a bajar, se levanta y vuelve a bajar. Esta es una buena técnica y muy sencilla para practicarla.
También otra cosa muy importante que hacer en estos tiempos es hablarles con la verdad, como les decía, a los niños. No mentirles, no hacerles ver, quizás nosotros en nuestro afán de hacerles ver de que todo está bien, de que es algo pequeño, vamos a salir de esta pronto. eh, Está bien ser positivos, está bien transmitirles todo eso, pero tampoco minimizar, ¿no? El problema por el que estamos atravesando. Entonces hay que ser muy honestos a la hora de aclararles sus dudas sobre este tema que es el COVID-19. Hay que decirles y darles la confianza de que nos pregunten cualquier cosa. Si tienen miedo pueden tener miedo algunos de ya no volver a ver a sus amiguitos, de que a alguno de sus papás o sus hermanos o sus abuelitos les pase algo porque escucharon a alguien decir que los abuelitos tenían que cuidarse más, etcétera. Son muchas cosas. Entonces, es muy importante serles honestos, pero tampoco al grado de sentarnos con ellos a ver las noticias, por ejemplo. Eh, Sería saturarle de mucha información innecesaria para la edad que tienen y muy contraproducente también. Entonces, es el mejor evitar estar con ellos a la hora de ver noticias. También nosotros como adultos no sentarnos a ver las noticias todo el día porque nos afecta también emocionalmente ver tanta negatividad. Entonces, a ellos mucho más. Entonces hay que cuidar esa parte. También es importante responder a todas sus preguntas o a todo lo que a todas sus dudas que nos digan, usando palabras sencillas y de forma serena, pero siempre con la verdad, ¿no? Y con un vocabulario que ellos nos puedan entender, obviamente. También es muy importante validar sus sentimientos y preocupaciones, o sea, no hacerles ver de que, digamos, digamos, un niño nos dice de que tiene miedo que su mascota se muera, ¿no? Por esto del COVID, que su perrito, que le pase algo. Y como papá, como que minimizar el problema, ¿no? Y decirle, ¿cómo te va a dar miedo eso? A los perros no les da. Y listo, y dejarlo ahí. O sea, es muy chocante para el niño. También le mandamos un mensaje de que no me interesa tu preocupación o no es nada lo que a ti te está dando miedo que pase. Y no es tampoco la idea. Entonces hay que escucharles bien en sus preocupaciones y quizás explicarles de otra forma que eso no va a pasar, pero por esta razón o por la otra, y que cuidándonos a nosotros también, eso es muy importante, este mensaje, ¿no? Que nos está dando también este tiempo, que cuidándonos a nosotros y a nuestra familia, no solo nos cuidamos nosotros, sino también cuidamos a los demás. Es también enseñarles lo que es la empatía, lo que es ver por el otro y no solo encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Que es algo tal vez que muchos estábamos haciendo antes de este tiempo. Entonces ahora es como que nos han dado un vuelco y es una oportunidad para nosotros hablar todo esto con nuestros hijos. Hay que modelar también el comportamiento, como instaurando nuevas rutinas, como les decía ya hace rato, como el lavado de manos, buena higiene, todo eso ya lo sabemos muy bien después de 2 meses ya estando en esta cuarentena. Entonces, seguramente que los niños han aprendido mucho mejor que los adultos a hacer estas cosas, a lavarse las manos con prontitud y en muchas veces al día, a tener buena higiene. Incluso a veces como papás tal vez nos estamos olvidando nosotros y son ellos, ¿no? Son ellos los que nos dicen, no, papá, no te lavaste las manos y vamos a comer. Bueno, entonces vamos. Eh, También es muy importante ofrecerles tranquilidad en estos tiempos. Y la certeza, ¿no? De que saldrán de esta cuarentena en familia y todos juntos, siempre y cuando seamos conscientes, seamos responsables y hagamos lo que nos dicen y lo que nos recomiendan los médicos, que son finalmente los que saben, ¿no? Han estudiado para eso. Bueno, esa fue la última diapositiva. Con esta terminé. Muchísimas gracias. Si es que tuvieran alguna pregunta o algún comentario, alguna duda, estoy atenta a lo que me vayan a decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Lili, por tu atención. Si quieres tú controlar las preguntas, yo lo único que voy a indicar a los participantes es si habilitar su micrófono, me lo tienen que pedir levantando la manito que aparece debajo del chat. Adelante, Cintia. Bien. Bueno, no sé, papás, por favor,
primeramente agradecer la exposición de la licenciada y el micrófono está abierto, papás, como dice el licenciado Elías, pueden levantar la manito o escribir tal vez algún comentario o alguna pregunta por el chat, que nosotros vamos a leerlo y lo vamos a hacer llegar a Liliana para que pueda responderles, por favor. No sé quién puede preguntar, tal vez. Creo que no. Bueno, creo que todavía no se está animando a preguntar. Bueno, Lili, hay una, mientras tanto yo quería, bueno, un poquito esto, ¿no? Preguntarte tal vez un poco que tal vez puedas aclarar un poco más esta parte de las motivaciones positivas que puede dar uno al niño, ¿no? Después de ser realizado una conducta buena, digamos, ¿no? Entonces, un poquito más puedas aclarar esa parte. Mencionabas que no era muy bueno, ¿no? Darles, digamos, premios o cosas que tal vez ellos reciban después de haber hecho una conducta buena, ¿no? No sé, esa partecita. Bueno, eh, porque más bien lo que yo decía era que no es bueno darles premios por no hacer algo malo. Pero a lo que va tu pregunta, según entiendo, es darles premios por hacer algo bueno. No es tampoco tan recomendable desde mi punto de vista llenarles de premios por todo lo bueno que hagan, ¿no? Porque hay cosas que están dentro de su responsabilidad y son sus obligaciones. Entonces, premiarles por eso no es lo adecuado tampoco. Pero si es que digamos hacen algo muy extraordinario, como por ejemplo pasaron el año con muy buenas notas, si es que eso amerita un premio, entonces está muy bien. O se esforzaron mucho, dejando de lado las notas, se esforzaron mucho todo el año y sacaron algunas malas notas, pero las notas buenas fueron las que sobresalieron, entonces ahí está muy bien darles algún premio, que tampoco al decir premio nos referimos a comprarles algo caro, ¿no? Hay premios, hay premios que pueden ser más significativos para los niños y que no pueden costar ni un boliviano. Entonces depende a las familias, a cómo saben cómo saben que se manejan entre ellos y a conocer a nuestros hijos, ¿no? Y saber con qué es con lo que ellos van a estar tan felices. A veces es simplemente un tiempo con ellos, a veces es ir al parque con ellos y ese tipo de cosas. Bueno, papás, no sé, a ver quién se anima a preguntar, no sé si las profesoras también del aula están, de las aulas, que nos puedan, tal vez alguna pregunta que quieran, por favor, poner. Bien, Cintia. Si es que por el momento entre los participantes no hay preguntas, de cualquier manera nosotros estamos a disposición a través tuyo. Los papás, los maestros podrían escribirte a ti las interrogantes que tengan y luego tanto Liliana como los demás colegas del gabinete podríamos contribuir respondiendo. Acaba de llegar una preguntita de Mirko Cabrera. Dice, mi pregunta va más a la parte de ser flexibles. Es bueno, pero lo más difícil es mantener los límites en esta época por la pandemia. Es más difícil para los niños. Así es muy difícil, como digo, más difícil que antes, quizás atravesando estos tiempos y tratando también al mismo tiempo de poner límites y ser flexibles. Es un equilibrio muy complicado, pero como digo, como toda habilidad, con práctica y disciplina de parte de nosotros, podemos llegar a cualquier cosa que hayamos puesto como meta, ¿no? O cualquier cosa que queramos lograr con ellos. Y siempre también siendo amorosos, no solo siendo firmes y rígidos, sino siendo amorosos y yéndonos
tratando de entenderles desde su punto de vista y no desde como nosotros creyéramos que deberían actuar, ¿no? Sino como realmente son, aceptarlos como son. Así es, me parece importante. Yo lo único que complementaría es que muchas veces como adultos esperamos que los niños tengan una conducta según nosotros deseásemos que ellos se comportaran, ¿no? Prácticamente a veces esperamos que ellos sean adultos en miniatura. Y en realidad para muchos papás es un descubrimiento en sus hijos el hecho de qué conductas tienen, cómo reaccionan en tales situaciones, ¿no? Y esto de la tolerancia de la parte de los papás es también importante para no caer en lo que mencionaba Mirko hace un momento, de no ser demasiado flexible o no ser demasiado rígido. Justamente conocer al niño muy bien es fundamental. Tengo otra pregunta de Ailén Ciara Solís. Dice, licenciada, buenas tardes. ¿Nos puede proporcionar el número de celular de la licenciada Iglesias para consultarles posteriores? Lili, si tú quieres, puedes dejar tu número de teléfono en el chat, así las personas que estén interesadas podrían contactarte directamente. Y Estela Mancilla dice, es verdad, muchas veces reaccionamos frente a situaciones malas con castigos exagerados. ¿Cómo podemos castigar sin ser exagerados? Bueno, Lili, te dejo contestar. Bueno, yo había hecho la diferencia, ¿no? Entre castigo y consecuencia, eh, dejándoles en claro que el castigo era lo que era totalmente negativo frente a la consecuencia, ¿no? Más bien es hacerles ver que todo acto o todo lo que vayan a realizar en su vida siempre va a tener una consecuencia. Y eso es hasta adultos, ¿no? Hasta grandes. A veces tenemos esa costumbre de echarle la culpa a alguien más o alguna cosa que haya pasado y que ha salido de nuestras manos y por eso nos fue mal y por eso pasó esto, pero no somos más que nadie más, somos solo nosotros los creadores, ¿no? De nuestra realidad al final. Entonces, eso de castigar sin ser exagerados, si es que le mostramos más bien que hizo esto y tuvo como consecuencia esto, pero que fue por su actitud o por la decisión que él tomó en ese momento, no estamos siendo exagerados, no estamos castigándolos, simplemente les estamos mostrando la consecuencia de sus actos. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias, Lili. Yo la única cosa que acotaría es que a veces los papás acumulan como que, ¿cómo decirlo? Acumulan situaciones que les enojan, que para los niños serían merecedoras de castigo, ¿no? Por ejemplo, el lunes el niño ha peleado para hacer su tarea, pero no lo castigamos porque, bueno, no tenemos tiempo para ocuparnos de eso, tenemos otras cosas que hacer. Martes el niño ha volcado la sopa porque no quiso comerla. Bueno, le reñimos, pero no le damos un castigo, lo dejamos pasar porque es hora del almuerzo y hay que estar muy tranquilos. Miércoles ocurre otra cosita, jueves ocurre otra cosita y viernes es la última gota que derrama el vaso. Entonces el papá o la mamá están ya furiosos de toda la semana, ¿no? Y van a dar un castigo ejemplarizador, como aprovechando que es viernes por la noche o sábado, le van a quitar la PlayStation, le van a suspender el celular. Y tal vez porque solamente el viernes lo único que hizo el niño fue romper una maceta mientras jugaba con la pelota. Entonces, con relación a lo que tú planteabas, de que el castigo tiene que venir contingente, es decir, inmediatamente después de la situación que es indeseada, para el niño los papás van a estar actuando desproporcionadamente por el hecho de que fue un accidente romper la maceta, pero los papás ya le han suspendido la PlayStation, ya le han castigado con el celular. Entonces, para el niño no queda claro. Mientras que los papás en su intención están imaginando que están castigando por todas las cosas pesadas que han ocurrido en la semana. Entonces, esto que pregunta Estela tiene que ver principalmente con lo que estoy mencionando, de que cuando los papás vayan a castigar, no sea con algo que sea muy pesado o cueste mucho para el niño.
vuelvo a poner pongo otro ejemplo. Si el niño el día o esta noche por la noche, dice una grosería, no le vamos a dejar sin cenar. Por ejemplo, ese castigo sería exagerado con relación a la acción. ¿Ya? Ustedes pueden imaginarse que tanto los premios como los castigos tienen que ir directamente proporcionales al tamaño de la falta. Otro Ujú. elemento importante que mencionaba Liliana es que muchas veces los papás, sobre todo con los niños pequeñitos, una manera fácil de castigar es utilizando el chantaje emocional, ¿no? Es uno de los errores más frecuentes que se cometen. Por ejemplo, si tú no haces tu trabajo, yo ya no te voy a querer. O si no lees ese libro, olvídate, ya no voy a ser tu mamá o ya no voy a ser tu papá, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes hacen reaccionar a los niños porque ellos de verdad creen que su papá está diciendo la verdad y este tipo de amenazas o este tipo de promesas lo que hacen es volverles inseguros del cariño, del amor que tienen sus padres para con ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y finalmente evitar hacer de utilizar este tipo de castigos verbales. Ujú. Bueno, quizás hay alguna pregunta más por ahí. Creo que no. Bueno, yo acabo de poner el teléfono de Liliana en el chat para que las personas que quisieran contactarla pudieran recuperar este teléfono. Y bueno, si no hay más preguntas, Cintia, te dejo pie para que puedas clausurar esta sesión. Bueno, acaba de llegar una preguntita más. Quizás tenemos este tiempo. A ver, Lili, si tú puedes contestar o tal vez contestamos por escrito. Buenas tardes, dice Juanita Trujillo. Evidentemente es un cambio drástico lo que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos motivar a realizar actividad física sin que se sientan obligados? Mm, Eso, ¿no? Más bien yo pienso que en los niños es más usual que tengan más deseos en estos momentos de tener más actividad física, ¿no? Porque están activos, tienen que descargar esta energía acumulada que tienen en algún deporte que quizás antes practicaban a menudo y ahora ya no es posible. Si es que se tiene el espacio en casa, es importante jugar con ellos, ¿no? Agarrar una pelota y jugar con ellos si es que no tienen hermanitos o si tienen hermanitos es mucho más fácil. Así es. Ujú. Yo pienso además que los niños disfrutan mucho haciendo las actividades en casa con la familia, ¿no? Entonces, mientras las personas que normalmente el niño admira mucho, como los papás o los hermanos mayores, por ejemplo, le inviten a hacer actividades de grandes, con mucho cuidado, con respeto del nivel de desarrollo físico que tiene el niño. Me refiero a que si se trata de un niño que es, digamos, de bajo peso, no le vamos a pedir que haga ejercicios que necesitan mucha fuerza, o si se trata de un niño que tiene un poquito de peso extra, no le vamos a pedir que pierda peso haciendo estos ejercicios, sino solamente disfrutar. Quizás el objetivo secundario sería el que hagan la actividad física, ¿no? Pero el primero por el cual podríamos llegar a estos niños es planteándoles de que es una actividad divertida, de que vamos a hacerla todos por 15 minutos, luego por 20 minutos, otro día por 30 minutos, pero aquí nuevamente partir del ejemplo, ¿no? Si vamos a pedir como papás que sea el niño el que haga sus ejercicios solito en el patio, que vaya a jugar a la pelota, lo que sea, y como papás nos quedamos encerrados en la casa, sentados frente a la tele, pues el niño no va a tener esa retroalimentación necesaria desde la figura de los padres, ¿no? Entonces yo les invito de verdad a realizar actividades físicas acompañando a sus papás. Y bueno, llega una última preguntita, que quizás esta a ver, la voy a leer ahora. Dice la siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo corresponde que un niño juegue, sabiendo que el niño tiene muchas actividades y tareas? A lo que me refiero es cómo puedo enseñar a un niño que es importante primero hacer la tarea y después jugar. Pero ¿cómo enseño eso que es importante su tarea y qué tiempo es prudente que juegue o vea la televisión? Lili, ¿quisieras tú contestar?
Te doy la palabra, Eli. De acuerdo. Ya me puse a hablar mucho. Bueno, en este caso, lo lúdico es el medio a través del cual los niños van a aprender todo, ¿ya? El camino para el aprendizaje en los niños es la diversión. Lamentablemente, nuestra tradición educativa como papás ha estado marcada por el hecho de que en la escuela no se juega, ¿no? Y que tienes que atender y que Ujú, cuidado estás haciendo jueguitos. Parece que la diversión estuviera divorciada de la educación. ujú, Como papás tenemos que estar conscientes de que cuando los niños están estudiando, su aprendizaje se hace más fuerte todavía cuando esto es mediado por el juego o es abordado desde el juego. Y a veces como papás pensamos de que si el niño se pone a jugar y no está haciendo ejercicio de matemáticas, no está leyendo una novela, etcétera, no está aprendiendo porque está ahí en el rincón jugando con los legos, está armando rompecabezas, está con los jueguitos del teléfono. En realidad algo está aprendiendo, ¿ya? De todas formas, se está desarrollando un tipo de aprendizaje. La única precaución es que las pantallas no tienen que ser lo más importante en la vida de los niños, pero sí todo otro tipo de juegos. Pero ¿cómo hacemos para que el niño le agarre el gusto al estudio? Aquí no se trata tanto de que el juego tenga que ser secundario, sino más bien de que algo está pasando con la técnica de estudio, con el método que se está privilegiando para este niño, que no está entendiendo que estudiar es bueno y está prefiriendo el juego, que también es bueno. Entonces, a partir de esto podemos empezar a introducir técnicas lúdicas en las actividades escolares. Y esto tiene que estar mediado por mucha creatividad de los papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando los números, las cantidades, ahora que tenemos un poquitito más de tiempo, no nos vamos a quedar en el texto escolar, sino que si estamos avanzando el kilo, el tamaño, que es como se llaman las magnitudes, pues vamos a hacer pequeños experimentos con los niños, vamos a medir sus juguetes, hay que pesar cuánto pesa el celular que tanto le gusta, cuánto mide el camión, etcétera. Entonces, traspasar los conocimientos a momentos que sean algo lúdicos para que esta situación sea significativa para los niños. De esta manera, ellos van a ir ordenando, porque van a saber que cuando es hora de estudiar no necesariamente significa quedarse aburrido en un rincón, en una mesa, sino que también va a haber contenido que le va a permitir disfrutar y que le va a permitir comprender mejor cada vez el mundo que le rodea. Bien. Entonces, espero que esta sesión y todas las respuestas que se han brindado les puedan servir de orientación. Muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Muchas gracias, Lili, por habernos brindado la charla. Igualmente a Cintia Calderón y a todos los que desde el Colegio Santa Ana han hecho posible este seminario web. El día miércoles nos volvemos a encontrar con los papás que tengan hijos en quinto y sexto de primaria para continuar con otro tema relacionado con ellos. Así que, bueno, sin más por ahora, muchísimas gracias y que les vaya muy bien en esta semana. Bueno, gracias Elías, gracias Liliana y gracias a todos. Próxima conversatorio nos vemos. Gracias. Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.